Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Qué bueno la participación de la doctora aquí. Creo que fuimos conservadores con ella. No le preguntamos cosas picantes. Bueno, yo porque estoy medio quillado. Preguntarle. No, porque tú sabes que yo estoy medio quillado ahí. Pero ella dijo cosas interesantes como el tema de la frontera ahí, que ella desmintió que haya 11,000 militares apostados en la frontera. Ella dice que por lo menos en Pernales nada más hay 200. Como son 6 provincias fronterizas, entonces si tú lo promedias son 800. Dionis Sánchez dijo que eso. Sí, y entonces también habló. Sería bueno hablar. Estaba la parte logística. ¿Dónde viven, dónde duermen 12,000 personas? Dice también el vocero. Oye, lo que dice Lenchi, ¿dónde duermen 12,000 personas? Es que hay una parte logística que es verdad, que no está. Pero también lo confirma esa información el vocero de los senadores del PLD. Dice que ciertamente ahí no hay 200 personas. Bueno, eso. Ni 200. Eso es preocupante. Ese es el de Elías Piña. Eso es preocupante. Bueno, pero anyway, vamos al punto. Miren, señores. Por provincia, José. No, por provincia no. Ellos hacen una evaluación de lo que han enviado para allá, para todas las ya dice que son 200 que han enviado. Pero no por provincia, ¿no? En su provincia. Eso el gobierno tiene que aclarar. Porque, sí. Bueno, señores, miren. Varios temas. Yo quiero empezar sumándome al reconocimiento del que fue objeto Héctor Valdés Albizu en el Congreso, en el Senado, y que el presidente de la República, Luis Abinader, presidió en el día de ayer. Yo pienso que Valdés Albizu se parece mucho a lo que pasa con el modelo Punta Cana. Y yo quiero, antes de entrar un poquito más en esa comparación, yo quiero que las personas que nos están escuchando hagan la siguiente dinámica para que ustedes vean la dimensión de lo que significa mantener la estabilidad macroeconómica por casi 30 años, ser artífice de todo eso y cómo tiene que sacrificar una persona como Héctor Valdés Albizu muchísimas cosas, hasta instintos humanos, para poder lograr esos objetivos. A 30 años antes de 1990, ayer nosotros dedicamos el comentario a explicar el impacto que había tenido en la humanidad el fin de la Guerra Fría de 1990. Resulta que para que ustedes puedan medir en términos cuantitativos el impacto de ese acontecimiento, que debe ser una materia en las escuelas, porque nadie puede entender la sociedad actual si no entiende el impacto del fin de la Guerra Fría, no se puede entender. No hay forma de explicar la realidad actual sin entender lo que pasó ahí. Cuánta energía social y económica y jurídica se liberó cuando se cayó el muro de Berlín. Cuánta energía social se liberó. Cuántos recursos se liberaron. Si ustedes toman el PIB de República Dominicana, desde 1960 a 1990, escuchen esto, la República Dominicana produjo 7,000 millones de dólares. De 1960, que el PIB no llegaba a 1,000 millones de dólares todavía, a 1990 la República Dominicana produjo en esos 7 años 7,000 millones de dólares. En esos 30 años. 7,000 millones de dólares en 30 años. Bueno, resulta que la República Dominicana, después de la caída del muro, en los mismos 30 años posteriores, o sea, del 90 al 2020 o 2021, como estamos ahora, produjo 84,000 millones de dólares. 84,000 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea un poco más clara, si usted divide 7,000 estamos hablando de 420 millones de dólares por año, del 60 al 90. Ahora, si usted divide 84,000, si usted divide 84,000 entre
30 estamos hablando de 2.800 millones de dólares por año. Esa es la diferencia de lo que, cómo la caída del muro de Berlín impactó la economía dominicana. Produjimos desde la caída del muro hasta aquí, 30 años, 84.000 millones de dólares. Y 30 años antes de la caída del muro, en el mismo espacio de tiempo, 7.000 millones. Éramos un conuco. Éramos un conuco de país. Una de las personas claves para manejar con equilibrio, con estabilidad, ese volumen de dinero, se llama Héctor Valdés Albizu y su equipo. Participó en los gobiernos de Balaguer, después de la caída del muro, en los 3 gobiernos de Leonel, en los 2 de Danilo y sigue en este. En el único gobierno que el equipo de Valdés Albizu no participó fue en el de Hipólito. Tuvimos 2 gobernadores del Banco Central distintos, Fran Guerrero Prats y José Luis Malcún. En esos 4 años se produjo la mayor crisis económica de la historia dominicana. Ahora mismo está bordeando o ya sobrepasó los 600.000 millones de pesos. Se paga con los fondos de pensiones, los intereses. Se llama déficit cuasi fiscal. Cada año se envía a la autoridad monetaria y financiera, envían una solicitud al Congreso para financiar eso del presupuesto. Piden entre 30 y 50.000 millones para el déficit de Baninter todos los años. Yo lo tuve que rechazar 4 años en el Congreso eso. Porque lo rechazaba siempre. Entonces, salvo esos 4 años, cuando se sacó esta gobernación del Banco Central, en esos 4 años el país cayó en una crisis terrible. Pero después, estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es el valor de la estabilidad macroeconómica, señores? Que todos los agentes de la economía, locales e internacionales, digan ahí se puede hacer negocio en ese país. Porque ahí no se está jugando ni con la tasa de cambio, no se está especulando con la variable macroeconómica, no se está favoreciendo a ningún sector. No. Héctor Valdés Albizu ni siquiera opina en términos personales de ningún tema. Diablo, y eso, señores, de alguna manera es consagrar una vida a eso. Las personas no son imprescindibles. No, lo que son imprescindibles son los procesos que ya se midieron y que dieron resultados para seguir mejorando. Entonces, en algún momento dado, Héctor Valdés Albizu y su equipo, que lo han acompañado desde el principio de los 90 hasta aquí, se van a retirar. Lo que tiene que quedar es el modelo, la visión, el sistema. Y por eso yo lo comparaba ahorita con Punta Cana. El modelo Punta Cana debe enseñarse en las universidades, porque ha demostrado ser exitoso desarrollando nichos turísticos, inclusive construyendo marcas mundiales. Punta Cana es una marca mundial. Eso tiene un valor inestimable. Igual que mantener la estabilidad macroeconómica por más de 30 años. Eso tiene un valor inestimable en términos subjetivos. Eso es una fórmula, una química, una magia. Y como las personas siempre son prescindibles, lo que debe quedar es el modelo. Que las nuevas generaciones que van a administrar la autoridad monetaria y financiera, la Junta Monetaria, el Banco Central, tengan esa visión de respeto por la variable macroeconómica. De respeto y de prudencia, a tal punto de que varios gobiernos respeten ese método y ese modelo. Por eso yo digo que no a Valdés Albizu la persona, sino al modelo de gestión de política económica, de política pública, de respeto, de manejo de la macroeconomía que ellos han logrado. Ese modelo debería sistematizarse y debería transferirse a las nuevas generaciones, porque el Banco Central Dominicano no solamente es aquí que influye, coordina el sistema internacional de pago, regional de pago desde aquí. Es un modelo exitoso no solamente local, sino también internacional. Tiene autoridad y tiene el respeto de la comunidad internacional. Por eso el presidente Abinader encabezó ese acto ayer. Por otro lado, señores, miren. Excelente. Breve. José, muy breve. Muy bien. Es así, es un modelo. Muy es un modelo de, muy es un modelo de visión
de la gestión de la macroeconomía, la política monetaria, que yo creo que nosotros debemos reproducir para las generaciones que vienen. Muy bien. Porque ese ha sido uno de los factores clave para nosotros administrar este crecimiento monstruoso, señores, que hemos tenido de nuestra economía. La República Dominicana, dentro de su área, es la economía más grande en Centroamérica. José, excelente tu comentario. Eso es lo que él, por eso Abinader lo dejó. Y llegó después de una crisis con Balaguer, llegó después de una crisis con Leonel. Sí, no, con Leonel él empezó y nunca salió. No, pero llegó en el 2004 tú dices, después de la crisis de Van Inter. Él siguió con Balaguer, siguió los 4 años de Leonel, sale con el presidente Mejía, entra luego de la crisis de Van Inter y mantiene la estabilidad. Y, una política y la confianza que genera, porque es que no te crea distorsiones, es que no te cambia la realidad, no especula con las variables, y los agentes económicos cogen eso. Claro, José, aquí a ti que te gustan las informaciones, te doy esta rapidito. Don Héctor Valdés. Hubo una vez, salud para él. Hubo una vez un gobernador del Banco Central, cuyo nombre no quiero acordarme, que era el principal negociador con la divisa. Míralo ahí. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Por Dios, Por Dios, Entonces, eso es lo que pasa. Tú manejas la variable macroeconómica, te aprovechas de la información privilegiada que tú tienes porque estás manejando el sector, la pasa a tu socio y crea distorsión en la economía que dañan a todo el mundo. Este tipo. Sí, señor. Bueno, confiable. Por eso te doy ese dato. Y es así. Bueno, entonces, señores, miren, brevemente, decir dos cosas. Uber. Bueno, hay que saludar este acuerdo entre Uber, porque vino una ejecutiva centroamericana y suramericana de Uber a República Dominicana a firmar este acuerdo. Vino específicamente a eso. Se llama, ella se llama, tengo por aquí el nombre de ella. Esto se celebró en el Hotel Hilton. Fue David Collado que presidió esto. Estuvo el teniente general Carlos Luciano Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas, y estuvo una representación de la embajada norteamericana del área de negocio. ¿Y por qué? Juanita Aguirre, porque Uber es una empresa y el ministro de Uber es americana. Sí, Uber es americana. ¿Y el ministro de Defensa por qué? Bueno, sí, por un problema por un problema de seguridad, que está generando los taxistas. Había que mandar una señal de que si se firmó ese acuerdo hay que hacerlo respetar. Por eso él estaba ahí. Eso es lo que yo intuyo. Pero debió ser. Pero yo no lo veo aquí en las notas, pero sí vino. O el ministro de Interior. Sí, vino. Es raro, Sí, también estuvo presente Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Andrés Marrancini y Rafael Blanco por Azonahores. Los empresarios. Entonces, hay que decir algo importante para que la gente entienda. Todos los países, incluyendo Estados Unidos, le han reclamado a Uber esto que se le estaba reclamando aquí. Sí, claro. Que se registre como una empresa de servicio de transporte, porque ellos no lo querían hacer por el espíritu de la economía colaborativa. La gente tiene que saber algo. Uber no es rentable. No. Uber no es rentable todavía. No. ¿Por qué? Los estudios indican, los últimos informes del año pasado, que ellos solamente alcanzarían la rentabilidad con la conducción autónoma. Uber está probando taxis sin conductor en Pittsburgh y en California. Hubo un accidente con una señora que un vehículo de ellos atropelló, la mató. Y pararon las pruebas en California, pero en Pittsburgh las continúan. Uber dice en su informe a los accionistas que ellos solamente alcanzarían el superávit económico, las ganancias, si ellos eliminan el factor del conductor. Porque el 80% de lo que Uber genera se lo llevan los conductores. Uber se queda con una comisión de un 20, un 25 dependiendo del país. Uber no es rentable. No, Uber se financia con las acciones, porque es una empresa pública. Sí. La gente compra sus acciones porque apuesta al modelo. O sea, se capitaliza con las acciones. Exactamente, pero Uber no es rentable por el negocio. Pero yo te digo, por el modelo todavía no. Es más rentable por la capitalización, porque la gente apuesta a ella. Exacto. Pero ese fee que ellos cobran
poniendo solo su plataforma, si no tienen registro, donde estableciendo registro puede que no sea rentable, pero donde no la tienen, tienen no, que es que no son rentables. Y además los chinos le pusieron una competencia muy fuerte. Ya China está aquí también con, se llama Dixie. Sí. Ajá. Sí, en China tuvieron que fusionarse. Uber tuvo que fusionarse con los chinos en China porque la competencia era muy fuerte, era muy eficiente, utilizando la misma plataforma de ellos. Entonces, Uber aquí ha tenido que hacer lo que debió hacer desde el principio, porque Uber es una empresa de servicio de transporte. Lo es. Y entonces eso yo lo veo bien, porque eso le estaba haciendo mucho daño a la imagen del turismo dominicano. Ay, sí. Porque era principalmente en la zona turística. Aquí eso no se da. No, en la es en la zona turística que eso tiene ese impacto. Apeaban a los clientes de los carros. Sí, así es. Y señores, miren, por último, yo quiero saludar, aunque no lo voy a analizar porque yo no lo he leído en detalles, yo quiero saludar el decreto de 729 que el presidente Abinader emitió ayer. Esto me parece revolucionario. Me parece un cambio o un desafío al modelo, al paradigma policial que creó Trujillo en 1937. Es el que tenemos todavía nosotros. Aquí, por eso yo decía, hay una voluntad política de que la policía cambie. Yo no creo en policía como eje de la seguridad. Yo creo en la prevención y luchar contra la negación de derechos en las comunidades marginadas. Esa es la base para tener una sociedad que genere menos violencia. Pero mientras tanto hay que detener la hemorragia de inseguridad. Y ahí la policía juega un factor fundamental. ¿Qué hizo el presidente ayer en el decreto 729? Esto no tiene precedente. Oigan lo que hizo el presidente. El presidente dispuso la creación de un fideicomiso público en administración que sirva como fuente de pago y garantía para la transformación de la Policía Nacional. El Fideicomiso para la Transformación y la Profesionalización de la Policía, FTPN, está contenida en el decreto 729 del año 2021. Dice el presidente que se establece un fideicomiso que tendrá como objeto la gestión, captación, administración y operación de todos los recursos que fueren aportados al patrimonio fideicomitido por parte de los fideicomitentes y tendrá una duración de 30 años a partir de la fecha constitutiva. 30 años. Durante 30 años la policía no va a administrar recursos. Díganme si ahí no hay un espíritu de interés de transformación. Pero, y entonces. Esto es un cambio, señores. Esto constituye un cambio. Dice aquí, ay, Dios, el fideicomiso deberá administrar los procesos de compra, contrataciones, adquisición de bienes, servicios. Ese jefe de la policía ahora. Entonces ese era un incentivo. Ajá. Ese era un incentivo, pues ya no lo es. Ya no lo es. Entonces, eso significa que ahora el fideicomiso va a administrar los recursos para la compra, las contrataciones, adquisición de bienes, servicios, equipo de transporte, equipo de tecnología, plataforma tecnológica, software, equipo de comunicación, etcétera. Los recursos para diseñar, formular, gestionar, administrar programas de modernización, desarrollo, diversificación de plataformas, servicio de la policía, facilitando la canalización de nuevas inversiones y nuevos proyectos. Entonces, ese fideicomiso va a tener una dirección ejecutiva. Van a ser parte del fideicomiso el Ministerio de Interior y Policía, como debería ser, aunque la Constitución del 2010 elevó a la policía de rango y le hace un bypass al Ministerio de Interior para que el jefe de la policía discuta sus asuntos directamente con el presidente sin pasar por el ministro. Eso lo hizo la Constitución del 2010. Bueno, pero aquí dice que el Ministerio de Interior representará al Estado, que actuará como fideicomitente, y la Policía Nacional como fideicomisario. Y la fiduciaria Banreserva será la fiduciaria oficial de este acuerdo. Entonces, la fiduciaria Banreserva
recibirá, conservará, custodiará y administrará los recursos que se integren a ese patrimonio de fideicomiso, asegurando su correcta administración y operación. Esa es la descripción del fideicomiso, de lo que el presidente creó en el decreto. Mañana vamos a analizar. ¿De dónde vendrían los fondos? Los fondos que la policía recibe del presupuesto, a través de Interior y Policía. Eso no choca con la ley en algún sentido. Sí. Bueno, sí, alguien tendría que objetar la ley. ¿Quién la va a objetar? Si es el mismo presidente que está mandando el fideicomiso. José, ganó Senencaba. No puede ser. En el Colegio Dominicano. Sí. Bueno, pues felicidades para Senencaba. A veces ellos se lo disputan entre él y... Sí. Waldo lo estaba apoyando. Cambio fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.